Bueno, realmente significa muchísimo, o sea, el poder tener la posibilidad de por primera vez mostrar esta revisión que incluye obras que fueron hechas desde 1998 hasta la fecha, que estamos también con piezas nuevas. La posibilidad de tenerlas todas juntas a la vez es una situación fantástica. Realmente ayer que llegué aquí fue conmovedor ver todas las obras realizadas, piezas que no veía mucho tiempo. Creo que para el público va a ser una experiencia fantástica el poder tener un poco de, por primera vez, porque generalmente mis exposiciones solo tienen una pieza. Entonces, tener la posibilidad de ver todo un conjunto de trabajo al mismo tiempo y sobre todo en un espacio como es aquí en Marco, creo que es pues, para celebrarse, ¿no? Y por eso mismo pues, significa muchísimo para mí. También estar aquí en Monterrey por primera vez, aquí en Marco, pues creo que es una experiencia pues, sin igual, ¿no? Bueno, creo que como se puede ver mucho en la exposición, en unas épocas más tempranas empecé con esa necesidad, con esa búsqueda de llevar mi obra fuera de los espacios internos de los museos, un poco con la curiosidad y con la ambición de poder hablar y de poder establecer un diálogo más directo con un público más amplio. Al final los museos son espacios públicos, pero son espacios internos. No todo mundo entra al museo, ya hay una primera barrera que te pone el museo para entrar, ¿no? Estando del lado de fuera del museo, pues no hay ninguna barrera. Cualquier persona va a tener contacto, tal vez hasta los obligo de alguna manera a tener una interacción con las obras, y de esa manera obtienes una serie de reflexiones que muchas veces sorprenden mucho más a lo que puedes encontrar dentro de un espacio de museo, ¿no? Entonces comienza esa búsqueda, y también obviamente por mis preocupaciones en cuanto a cuestiones sociales y políticas. En ese sentido, el poder trabajar en espacios abiertos se vuelve mucho más importante a lo que me podría representar un cubo blanco dentro de un espacio de museo, ¿no? Bueno, es una obra emblemática, es una obra que realizo en 2004 en la Ciudad de México, una obra que colocó el dedo en la llaga en muchos sentidos. Por un lado, en relación a las cuestiones sociales que están relacionadas a la técnica y a los materiales que utilicé para construir esta casa, esta habitación que de alguna manera invadió la superficie de la fachada del Museo Carrillo Gil. Al mismo tiempo reflexionó mucho sobre cuestiones también que tienen que ver directamente con el aparato cultural de México. El hecho de que esta instalación pudiera ser realizada no fue casual, fue el resultado de un esfuerzo del equipo del museo, del curador, de una situación un poco caótica que se vivía en ese tiempo en el aparato cultural de México, que pudo crecer ¿no? Al final ese tipo es un poco como una metáfora de una enfermedad. Cuando nosotros estamos con bajas defensas es cuando nosotros podemos enfermarnos, ¿no? Y de pronto este tumor que le nace al Carrillo Gil se vuelve muy simbólico en cuanto a la institución. También es una pieza que se pensó como una intervención a la Ciudad de México. En ese sentido intervenía no solo el edificio donde fue, intervenía el barrio, ¿no? En San Ángel, esta contaminación, parecía que había caído un paracaidista de las zonas periféricas de la Ciudad de México dentro del contexto de San Ángel, una zona privilegiada. Que por eso en su momento fue cancelado el proyecto, o sea, un vecino se quejó y por eso lo clausuraron. Un día fue clausurado el museo, después tuvimos que luchar bastante para poder concretar el proyecto. Entonces todo ese tipo de cuestiones fueron generando una serie de símbolos muy fuertes sobre la obra, y que al final, bueno, en mi carrera se vuelve un trabajo emblemático, y que es el que también me abre las puertas para comenzar a trabajar internacionalmente.
Bueno, es una pieza que concebí en 2013, empecé a pensar en ella después de reflexionar mucho sobre esta técnica tan interesante y tan peculiar de México para hacer nieves. Es el único país donde se hace de esa manera. Es al final un proceso manual, que es algo que ya se viene reflexionando a unos años en mi obra, una cuestión que tiene que ver mucho con un proceso humano, con el cuerpo involucrado transformando la materia, y que bueno, en 2015 conseguí la posibilidad de hacerlo en Brasilia, un país donde no existen las nieves. Bueno, Brasil es un país donde no existe la técnica de hacer las nieves. Nieve es nieve de montaña o de algo que nevó, no significa algo que se pueda comer. Y bueno, el provocar a los músicos brasileños para hacer esta colaboración conmigo fue algo súper interesante. Todo el mundo se involucró, había que aprender a hacer nieve, que es lo mismo que pasó aquí. Los músicos tuvieron que aprender a hacer nieve. Al final es muy interesante hacer esa traducción de un proceso para crear un alimento en un proceso musical que crea ritmos. Y al final es muy interesante que esos ritmos se vuelven pues casi un mantra, y le dan forma a este ritual. Y bueno, después culminar con este momento en que el público participe, puede probar y comer la nieve, pues es un momento clímax de la obra y que creo que la redondea, la idea de que todo surge de un movimiento giratorio circular, hace reflexionar, le da sentido al título. Está revuelta, que la palabra está con el trazo después de de girar y girar y girar, y revuelta también en el sentido de regresar, de revoltarnos ante una situación social y política que existe, pero no a través de las metodologías tradicionales de confrontación, sino a través de irnos hacia cuestiones más básicas, que creo que son como lo que reflexiona esta obra, ¿no?